Santiago, entonces es muy largo el trayecto de Serena a Punta de Choro, son 2 horas. Entonces, por lo tanto, con mi mapa yo le doy una alternativa y le entrego una propuesta viable y que además es gratuita. Perfecto. Entonces, esa es mi manera de llamar la atención al cliente y eso me hace la diferencia entre las otras, digamos, las otras artesanías o las otras tiendas. Ya, Eso se perfecto. llama propuesta de valor, que es súper Perfecto. importante. Súper importante, como dice Irina, ¿verdad? Estoy hablando con Ujú, Irina. ujú. Claro, la propuesta de valor es un nexo de enganche que tenemos en los emprendedores que nos permita atraer al cliente, al consumidor final, qué le vamos a dar, ¿ya? ¿Qué va a obtener de mejora? ¿Y qué tipo de artesanía entregas? Yo vendo artesanía y recuerdo cosas que hago yo, ya, ¿Con qué generalmente materia prima? ¿Con con cositas del conchas de mar? acá de la zona, con conchas de la zona, con cuarzo de la zona, pero tengo un plus que yo viajo a la India. Ah, Hago un voluntariado con niños en la India, entonces para recuperar la plata del pasaje, para recuperar los costos que significa ir a ese lugar, compro artesanía allá. Compro lo que es perfecto. ropa, los artículos de decoración y otras cosas, entonces tengo ambas cosas. Lo que Súper. hago yo, que digamos es artesanía local y además exporto, digamos, entre comillas. Qué bueno. Tienes un nicho bastante amplio. Exactamente. Es Qué que bueno. son 23 años ya de experiencia. Sí. Oye, ¿y cómo en 23 años has escapado a la formalización? Eh, Nunca, comillas, te ha perseguido el Servicio de Impuestos Internos? sí, porque nosotros vienen a fiscalizarnos y nosotros pagamos el impuesto, digamos, anual o Ya, al año, que son alrededor de 38.000 pesos más o menos. sí. Entonces, todos los años vienen en el verano impuestos internos a fiscalizar acá y les Ah, cobran a las gastronomías, le cobran, bueno, le cobran a todos. Todos pagamos sí, po, impuestos, pero sí, una vez al año. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, ya ahora en marzo empezó la temporada baja y nosotros tenemos la temporada alta solo en enero y febrero. Entonces, perfecto. por eso yo he escapado a la formalización, porque para mí no tiene sentido formalizarme desde el punto de vista que yo tendría que pagar un contador, solamente por 2 meses o después dejar el asunto como, no sé, pues, cerrado. Yo no entiendo mucho de eso. Entonces, por eso no nos hemos formalizado. No así, por ejemplo, los restaurantes que trabajan más habitualmente y tienen mayores entradas. Po. Porque yo, por Perfecto. ejemplo, hoy día abrí mi tienda y vendí 12 lucas, pero Ya, ellas pueden vender 300, 400 lucas porque ya tienen los restaurantes llenos. Entonces, perfecto. por eso es el motivo que no me he formalizado. Claro, porque igual tú pagas los impuestos como pequeño contribuyente artesano. Y eso, o Además que sea, cuando, además que cuando dale. yo llego del extranjero, yo traigo todas mis facturas, mis boletos de mi compra y pago un impuesto adicional. Perfecto, claro. La entrada de las mercaderías. Entonces Súper. yo traigo todo ordenado, todos mis pagos, mis boletas, digamos, factura, y así también cumplo con el pago de los impuestos por traer las cosas. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir hablando a todos, buenas tardes. Vamos a ir hablando de lo que significan los compromisos tributarios y también vamos a ir viendo los beneficios que conlleva ello, de modo que paulatinamente uno, tal vez lo queramos o no, vamos a tener que en algún minuto llegar a la formalización porque eso es la meta que tiene el Servicio de Impuestos Internos y también la meta que se tiene como país, ¿ya? Sin duda alguna, los emprendimientos generan una mano de obra que satisface las inquietudes de este país y por supuesto que hay distintas formas. Tal como lo indicaba Irina,
no necesariamente vas a tener que pagar impuestos por algo que no tienes, que es lo que vamos a ir conversando. Entonces, la idea de esta charla, conversación, es que yo les voy a ir explicando algunas cosas. Yo soy de profesión contador auditor, por lo tanto conozco bastante bien los temas tributarios y cómo está apostando el Servicio de Impuestos Internos a seguir avanzando. Así que cuando vamos conversando, ustedes levantan la manito e intervienen y me cuentan de su emprendimiento para que los podamos conversar, los podamos apoyar y busquemos vías de acciones para lo que está pasando. ¿Ya? ¿Les parece? Por Súper, ¿dónde anotamos la asistencia? ahí justamente Patricio, que está conectado, va a levantar. Patricio, tú vas a levantar el link de la asistencia, ¿verdad? Wilson, dígame. Wilson, que tenía manito levantada, ¿o fue por error? Camila, dígame. Hola, buenas. Hola, Camila. Yo tenía una duda, mire. Yo mi negocio lo tengo en mi casa, mi emprendimiento. Nosotros hacemos muebles de pallet. Eh, pero yo estoy allegada en la casa de mis papás, no es mi casa, ni siquiera es de mis papás. Entonces, para formalizar, tendría que estar a mi nombre. No necesariamente. Pensemos que cuando en el mundo de los negocios reales nadie tiene locales comerciales. Yo puedo arrendar un local comercial, ¿ya? Y aquí lo que podría tener es, esa vivienda debe tener un dueño. ¿Quiénes son los dueños de la propiedad? Mi abuelita, pero se murió y entonces no se ha hecho la posición efectiva. Ya, pero en razón de esa posición efectiva, ¿alguno de sus padres le corresponde también algún dominio de aquello? ¿Ya? Claro, a mi papá. Ya. Entonces, lo que pide el Servicio de Impuestos Internos es que uno acredite el domicilio, dónde va a llevar a cabo la actividad comercial. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí bastaría, por ejemplo, con un documento notarial que alguien, en este caso, tal vez sean todos las personas que están involucradas. ¿Y de cuándo que falleció la abuelita? ¿Que no han hecho la posición? Como hace 2 años, 3 años. ¿Y por qué se han demorado tanto a hacer la posición efectiva? ¿Dónde están ubicados ustedes? Nosotros en Chapiquiña con Renato Rocagán, Arica. Ya. Bueno, hacer el trámite de la posesión efectiva no es largo, No. no es largo, ¿ya? Excepto se pone largo cuando se están tirando los pelos por ahí entre los familiares. Claro, más que nada algo parecido. Ya, súper. Pero de pasada les invito a que lo hagan, porque si no pasa el tiempo y todo esto queda en el aire, ¿ya? Y por lo tanto, al final, lejos de ser un beneficio, les va a ir perjudicando, ¿ya? Ya, ya, muchas Pero gracias. usted, para hacer la actividad económica, el servicio le va a decir, ¿dónde lo va a hacer? En esta dirección, ya. ¿Tiene algún comprobante, algún poder notarial, algún contrato de arriendo, algo que indique que usted vive ahí? Solo eso, ¿ya? Ah, ya. No, no es difícil. Y luego tener el espacio que esté adecuado para esa situación. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Luis, Sí, muchas gracias. ya. Luis, Hola, ¿qué tal? dígame. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Más que bien, todo bien. quería que me despejes una duda. Pasa lo ¿De siguiente que yo, dónde eres, Luis? de acá, de Santiago, Chile, perdón. Súper. Mira, lo que pasa es el siguiente punto, de que tratamos con mi papá de crearle una empresa porque él hace trabajo de mantenimiento en obras, con obras de construcción como arreglos o radier, etcétera, junto a ese rubro. Y cuando tratamos de contratar una oficina virtual, nos asesoraron y dijeron que era, según lo que él ejercía, era óptimo usar la opción de una oficina virtual para que Impuesto Interno
acreditar la actividad de la empresa y pudiera como emitir facturas, pero pasa que en esta parte, porque ya inició actividades, pero pasa de que no le habilitan la actividad comercial. Entonces no puede pedir facturas de compra, no puede boletear, no puede emitir facturas de venta, porque el Ya. ¿Y puesto por qué interno no nos le dice, habilitaron la actividad comercial? porque según lo que responde la persona encargada de impuesto interno, indicó que no era hábil la oficina virtual, no Sí. servía. Lo que pasa que antes, hasta el año pasado, el antepasado, todo el mundo estaba contratando oficinas virtuales. Por lo tanto, el servicio lo que hizo un levantamiento de información desde la estadística y se dio cuenta que muchas de estas oficinas virtuales no tenían el sentido real de generar alguna actividad económica y comercial. Simplemente era para hacer evasión de impuestos. Es decir, para poder emitir facturas con la intención de rebajar el IVA a pagar, ¿ya? Por lo tanto, ahora para ejercer una actividad comercial te exige un domicilio que sea fidedigno. Ahora, en el caso de ustedes, él ejerce actividades de servicios de mantención. Por lo tanto, Claro, él no necesita tener una oficina arrendada. Él podría tener su propio domicilio. claro. ¿Ya? Es que en su momento, como también pasa de que la empresa que da las oficinas virtuales te arriendan, también te hacen como incluida la asesoría. Entonces le indicaron que sería como una sociedad por acciones, lo cual hizo todo lo demás hasta que estuvo la respuesta negativa de impuestos internos para no avanzar y tampoco tuvimos asesoramiento de la empresa que habíamos contratado esa oficina virtual. Claro, porque para la oficina virtual es solamente un negocio. Mira, aquí primero lo que él va a hacer es servicios de mantención. Por lo tanto, él necesita su trabajo personal y podría comprar materiales, pero él podría utilizar el domicilio particular. Te lo ¿Ya? comento porque yo tengo un amigo que tiene justamente ese rubro. Es él una persona que hizo una SPA y su rubro es servicios generales de mantención. Y él puso como domicilio el departamento. ¿Sí? Sí, Buenísimo. puso el Buenísimo. domicilio comercial, su departamento, porque lo que quieren es un domicilio tributario donde te lleguen la información de donde tú vives, pero tú no vas a hacer una construcción. Tú en el departamento no vas a levantar una casa, no vas a martillar, no vas Ujú. a tener bodegas. Por lo tanto, él lo que hace, por eso el giro de esta actividad comercial tiene que partir diciendo servicios de mantención. Cuando tú utilizas la palabra servicio, significa que predomina la obra de mano, lo que tú haces, ¿ya? Ya. Tú no vas a levantar un edificio en tu casa y tú no vas a tener bodega de materiales, porque los servicios se van realizando en la medida que te van solicitando los trabajos. Y en esa medida tú le pides al cliente si va a ser obra vendida o solamente la mano de obra. Por lo tanto, si te dicen solo la mano de obra, le van a cobrar los materiales, ¿ya? Ujú. Solamente los materiales. Y tú emites facturas. Entonces, em, el primer ejercicio que deben hacer es cambiar el domicilio por una oficina virtual y tener el domicilio donde viven. ¿Donde viven? ¿La casa es propia, arrendada o qué? Lo que pasa es que es arrendada. Es en la Ya, comuna de Santiago y otra también aprovechando la instancia es cuando ya pueda, porque él inició actividades el año pasado. De hecho, estamos declarando sin movimiento mensualmente ya, hasta que habiliten la actividad comercial, pero mi tema es perfecto. para la patente comercial del municipio. Como Lo todavía que no pasa estoy, que no, es que la patente comercial se hace en la comuna donde tienes claro, el domicilio, pero ujú, aquí nos vamos a encontrar con un pequeño problema, porque el servicio para verificar el domicilio, si es arrendado, te va a pedir el un contrato, contrato de arriendo, pero el contrato de arriendo es para que vivan ustedes. Por lo uso tanto, habitacional.
habitacional. Por lo tanto, le tendrían que decir a la persona que les hace el arriendo si le puede poner ahí al domicilio que diga para domicilio habitacional y para domicilio comercial o Ya, tributario, ¿ya? ya, Eso lo tendría que cambiar. Con esa frasecita, el servicio sí te va a dar la autorización, ¿ya? Y luego, en la comuna en que están ubicados, ¿en qué comuna están? Santiago. Ya. Y por lo tanto, con eso van a la Municipalidad de Santiago y piden que el permiso, la patente comercial de la actividad. Es Ya, bastante más sencillo. Aquí el único impedimento sería que la persona que la arrienda les diga que no le va a dar domicilio comercial, ¿ya? Pero claramente. ustedes le tienen que explicar que es solamente un domicilio tributario para ponerlo en las facturas, ¿ya? Está bien. Sí, pero sí, es una nueva ley que el servicio levantó con que no va a aceptar las oficinas virtuales, porque se encontraron con muchos tramposos que las tenían solamente de, comillas, pantalla para emitir facturas falsas y rebajar los IVA, ¿ya? Entiendo. Ese es el punto. ¿Sí? Muchas ¿Te gracias. quedas conforme, Luis? Sí, me queda muy conforme. Sí, Ya, muchas súper, gracias. ya. Benito, hola Benito, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mire, mi duda es más o menos similar a la de Luis, ya, porque yo también presto servicio de mantenimiento, ya, pero también a mí me recomendaron tener una oficina virtual y um, yo, bueno, hace poco hemos adquirido un departamento con mi esposa, pero con subsidio. ¿Ya? ¿Ya? Que quería saber si eso se puede utilizar como oficina. Em, Dependiendo de la actividad económica, Benito, hay algunos subsidios que te prohíben que por 5 años hagas actividades comerciales, ¿ya? Por lo tanto, Ya, claro, aquí tú no vas a ejercer la actividad comercial, tú lo que vas a hacer es tener el domicilio tributario. Entonces, mi sugerencia para saber el tipo de subsidio es ir a la unidad del Servicio de Impuestos Internos, contarle que tú vives en este departamento que está con subsidio y que tú quieres llevar a cabo una actividad comercial, pero solamente lo tendrás como domicilio tributario, con lo mismo que le está pasando a Luis. ¿Ya? Porque tú sales a hacer las labores de mantención. Lo que requiere el servicio es tener la figura legal de a quién y cuál es el domicilio del que factura. Por lo tanto, ya, podría ser que no tengas impedimento, pero desde esa línea de acción, chiquillos, los invito a que vayan sacándose de la cabecita estos mitos que existen, que es temerle al Servicio de Impuestos Internos. De hecho, el servicio tiene un decálogo donde dice cuáles son las obligaciones de los fiscalizadores. Eso es atenderte bien, orientarte. Han ido cambiando las cosas porque es una entidad tan grande que tiene por misión fiscalizar las actividades económicas en términos de los cumplimientos tributarios. Por lo tanto, muy bien sabemos que si uno teme llevar a cabo determinada acción, difícil la pueda cumplir. Y bajo esa línea de acción es muy amable ir a consultar y preguntar, dado mi situación particular, dado mi escenario, puede ocurrir que yo ocupe, ¿ya? ¿Y dónde se pregunta esto? En la oficina del Servicio de Impuestos Internos que le compete a tu domicilio. No es a cualquier oficina, ¿ya? Porque generalmente las unidades del Servicio de Impuestos Internos convoca a 3 comunas, por ejemplo. ¿Estamos? Cuando uno ingresa a la página del Servicio de Impuestos Internos, puede buscar ahí unidades del Servicio de Impuestos Internos y te aparece un mapa que señala cuál te corresponde de acuerdo a tu domicilio, para que tengas una respuesta eficiente en ese minuto. ¿Sí? y ¿cuál es la diferencia entre oficina virtual y domicilio tributario?
Es que el domicilio tributario tiene que ser tangible, donde tú realmente existas. En cambio, las oficinas virtuales es donde uno paga una cantidad de dinero para utilizar ese domicilio, pero no es que ahí viva gente, porque generalmente lo que hizo el servicio el año pasado y el 2023 fue ir a las oficinas virtuales y nunca había nadie, nunca existía gente. Entonces, ¿cómo podemos verificar que realmente la empresa que se está creando o el emprendimiento que se está llevando a cabo exista? Porque si yo te quiero notificar para hacerte alguna pregunta, te voy a notificar por vía correo electrónico o te voy a mandar una notificación a tu domicilio. Si la oficina virtual nunca hay nadie, te van a tirar la notificación por debajo de la puerta y van a pasar la vida y nunca nadie se va a enterar. Porque en Claro, general las oficinas virtuales se ocupan como domicilio y la gente de vez en cuando, por ahí, cuando es de verdad, va a ocupar un día al mes la oficina para tener alguna reunión, ¿ya? Por lo tanto, ahí empieza el primer problema, porque ante la ley tú tienes plazos para acudir cuando ellos te citan. No es leer el correo o la carta para el día menos pensado, porque ellos te ponen una fecha. Te pueden decir, solicito que comparezca ante mí el 25 de marzo, porque la ley se da 4 días de plazo para que tú encuentres la notificación, sea por vía mail o por carta. Entonces, cuando está la oficina virtual y la gente no va, pasan los plazos, pero lo que hace la ley es sacarte una multa. ¿Por qué? Porque no acudiste cuando te citaron. Por eso están esos impedimentos con las oficinas virtuales. ¿Sí? ya, y en cuanto a la patente municipal eh, no tiene objeciones a utilizar departamentos para utilizar de oficina. No, porque la patente municipal lo que te pregunta es si tú vas a comercializar. Evidentemente, si tú vas a vender productos, mercaderías, tendrías que tener un lugar adecuado que sería un local, pero tú solamente lo tienes como domicilio tributario para ejecutar acciones que se hacen fuera de ese lugar y por lo tanto no tiene impedimento, no tiene Entonces, impedimento. en este caso no necesitaría patente municipal. Siempre necesitas patente municipal para pagar el impuesto que corresponda. Las patentes municipales se pagan en razón del capital propio que uno vaya generando en el tiempo, que no es un alto monto, ¿ya? No Ya. es un alto monto. Y se paga 2 veces Mm, al año, son semestrales, son semestrales. Ya, ¿ya? ¿Sí? ya, muchas gracias. Así que también, Benito, te invito a que acudas al servicio de impuesto interno que te corresponde para que hagas las consultas correspondientes y yo creo que vas a poder seguir avanzando porque como lo estamos viendo, por desconocimiento uno se queda entrampado y no logra avanzar, que es lo que esperamos y lo que queremos. ¿Ya? Sí, Ya, gracias. súper. Ya, estoy mirando aquí, manitos levantadas, me parece que estaba antes, tengo a Claudia, a Jocelyn y a Mariela. A Claudia estaba hace rato. Claudia, ¿estás? ¿No? Sí, 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 sí. Ya, Claudia, Eso, que yo no podía desbloquear el el micrófono. micrófono. Hola, buenas tardes. Mira, quiero hacer una consulta. Lo que pasa que yo, bueno, tengo mi pyme y además trabajo online con mi hermana, ¿ya? Y resulta que estamos con un problema porque la casa donde tenemos el local, bueno, el dueño falleció y obviamente pasó a los herederos. El tema es que estamos entrampadas con el tema de la patente, que nos están solicitando que digamos, pase esa casa a uso comercial porque en este momento está como habitacional. Entonces, el local lo hemos tenido que cerrar por esto mismo, porque ahora no le dan la patente, entonces no sé cómo se puede A agilizar ver, eso. claro, tú estuviste un tiempo trabajando a lo mejor con ese local con el dueño que falleció, pero Claro, en estricto rigor, los locales
siempre se entiende que tienen domicilio comercial, porque Es este que es era un es una local. casa, es Ya, una casa. perfecto. Mira, les explico a todos. Todas las casas, la mayoría de las casas, tiene domicilio habitacional, ¿ya? Pero sin embargo, hay un 20% que puede tener domicilio comercial, la mayoría. De hecho, muchas veces, hoy día menos que antes, pero muchas veces en el patio lateral que tenían las casas, yo cuando era chica en el barrio había negocios y en el patio lateral había un almacén, ¿ya? Sí, Por lo tanto, lo que se hace es levantar ese tema en la municipalidad donde estás ubicada y decir que quieres que la casa tenga ese porcentaje con domicilio comercial. Entonces, en la municipalidad te dicen que pidan los planos de la casa, te mandan ellos mismos a la dirección de obras para que puedan ver cuánto es el espacio que te van a dar, ¿ya? Y te lo comento porque justamente yo ahora en enero y febrero hice el levantamiento de este requerimiento acá en Santiago, a la Municipalidad de Macul, donde una persona en su casa puso un mini market. Y en la municipalidad me dijeron ya, pide los planos en la misma municipalidad y vamos a verificar si tiene el porcentaje, porque la mayoría tiene que el patio lateral y le aceptaron el patio lateral. Por lo tanto, fue el primer mm, paso porque esta persona empezó de cero. Entonces, empezó a construir en el lado lateral lo que iba a ser o lo que es ahora este almacén. Luego, que estaba listo, fueron de la municipalidad a verificar el espacio que sea para negocio y le autorizaron. Esto demoró como 2 meses, mes y medio, porque ahora recién se los comento, porque ahora el lunes 17 inauguró el local, ¿ya? Pero es viable. Ahora eso no lo haces tú, porque no es tu casa. Eso lo tiene que hacer los dueños de la casa. Ellos tienen que claro. ir a la municipalidad para habilitar el domicilio comercial. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer ellos es la posesión efectiva, ¿ya? Porque como me di cuenta que se murió el dueño, ahora están los herederos, tienen que tener la posesión efectiva para que en representación de todos los dueños vayan a hacer el trámite, ¿ya? Claro. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Y Pero, tiene por ejemplo, opciones que lo hagan? sí, pero claro, está media complicada por el tema de los costos, la persona, porque nosotros ocupamos, digamos, toda la casa para lo que es el negocio. ¿Cuál es tu Eh, emprendimiento? es que ese emprendimiento es como, se celebran cumpleaños, ¿Ya? como más personalizado, digamos, como tipo Chuck E. Cheese, pero en casa, en una Ya, casa. ya. Entonces, y estamos entrapados, nosotros está formalizado el negocio, todo, pero estamos ahí de brazos cruzados por el tema que ahora no nos están dando la patente para funcionar por ese tema. Claro. Entonces, claro, el local se tuvo que cerrar y obviamente estamos perdiendo dinero. Claro que sí, pues. Lo que pasa es que ahí están perdiendo todo dinero porque, no sé, uno podría no pagar el arriendo de ese local si no lo puede usar, porque esa es la Claro. finalidad. Esa es la finalidad. Y antes de eso, ¿nunca tuviste la patente? Cuando existía el señor que estaba vivo, ¿no? ¿No había patente ahí? Sí, sí, sí había Ya, patente, pero claro, yo no me manejo bien. Ahora a mi hermana le dijeron en la municipalidad que a lo mejor es la forma más rápida como para salir del paso hasta que se regularicen todos los papeles con la posesión efectiva, todo como mm, corresponde, era sacar una patente así como microempresa provisoria. familiar. O sea, tú podrías hacer como una empresa familiar porque es más rápido, sí, un emprendimiento familiar y ellos te pueden otorgar una patente provisoria. Sí, eso Ya, se puede hacer. Sí se puede hacer. Por lo tanto, aquí también hay que ir a hablar de modo que eh, el que te atienda con los conocimientos de la municipalidad que corresponda te oriente, porque existe cambiar de la... ¿Y en este minuto qué estructura legal tienes? Responsabilidad limitada, SPA, ¿qué es lo que son? SPA. SPA. Claro, con la SPA tienes como mayor nicho de acción, pero como emprendimiento familiar
es más fácil todo, ¿ya? Ya, Es mucho más fácil. Porque justamente ya. lo que le estoy contando de esta persona que inició el mini market, nosotros Ujú. pensábamos en una SPA y en la municipalidad me dijeron, como la SPA tiene una estructura legal más amplia, me dijo, déjalo como un emprendimiento familiar, ¿ya? Y Ya, eso se apuró mucho más. Así que yo espero que lo hagas. Cambia de figura legal, cambia de figura ya, legal. Porque además ya, eso es, al final del camino, es un emprendimiento familiar, ¿ya? ya. Y La- el el, este- contrato, por la- ejemplo, el contrato con las personas, ahí ellos le cuentan que están en este proceso de legalizar y ordenar la estructura para que puedan tener los permisos provisorios. ya, Les ya, dan patente provisoria, ¿ya? ya. Para que no Muchas pierdan. gracias. Pero hazlo, ve al lugar y lo conversas para que te orienten bien. Es importante, siempre que uno va a un lugar, tiene que pedir con quién habló, el nombre y el cargo, porque no sirve que después uno diga, me dijo él, me dijo ella. Siempre tienen que anotar quiénes son los responsables de la información, ¿ya? Porque evidentemente en los municipios, en el Servicio de Impuestos Internos, ellos son responsables que respaldan la entidad. Entonces, uno después puede decir, ¿me entienden? Todos, esto es para un consejo para todos. Muchas gracias. No decir, hablé con la persona que estaba sentada en la esquina, eso no sirve, ¿ya? Entonces, o que te dé un comprobante que diga que tú fuiste, porque ellos lo pueden hacer, un comprobante que impriman, un comprobante que tú fuiste a esa unidad de la municipalidad, a ese departamento, a solicitar consultas y tú le puedes decir, ¿me puede dar por escrito los requerimientos que necesito para lograr avanzar en estos pasos? Y ahí suavemente tienes una información de respaldo, todos, ¿ya? ¿Estamos? Muchas gracias. Muy buen Ya, consejo, muy buen sí, consejo, Sí, gracias, muy buen gracias. es consejo. que es súper Muchas gracias. importante, chiquillos, que lo sepan, porque eso se llaman fuentes fidedignas de la información, porque siempre alguien que puede equivocarse, entonces lo va a negar, y por lo tanto, cuando esa persona lo hizo o se equivocó, ahí se tienen que hacer responsables. Y la responsabilidad que hace, que te dice, bueno, como nosotros nos equivocamos, es nuestra obligación darte el beneficio. Esto es lo mismo cuando uno está comprando un producto y ve, el producto dice marcado 5.000 pesos y tú llegas a la caja, vale 7.000 y tú vas y dices, no, está marcado a 5.000, así que me tiene que cobrar 5.000. Y eso es, lo hacen. En los supermercados me ha pasado. Yo digo, lo siento, ahí dice 5.000, así que yo pago 5.000. Claro, porque el error es de ellos, no es tuyo. Eso se llama evidencia, ¿ya? En este caso es evidencia de la información, quién es el responsable, ¿ya? Esto es de hoy día para la vida, para siempre. Que no pase que les diga, no, que me dijo una señora que era rubiecita, morenita, guatoncita, no, eso no sirve. Nombre y RUT y en lo posible pedir, denme por favor impreso por escrito qué documentos necesito para formalizar esto que para seguir avanzando. ¿Estamos? Súper. Estamos. Tengo Sí, aquí muchas gracias. ya, muy bien. Claudio y Fabián y Julia. A ver, Claudio. Hola, Hola, sí, hola Claudio. Claudio por acá. Hola Nancy, buenas tardes. Hola. Mira, bueno, un alcance y una pregunta. Un alcance porque, bueno, yo estoy acá en la tercera región, en Atacama, Vallenar, y acá, ya que tocaste el tema recién de la microempresa familiar, acá en Atacama, sobre todo porque creo que el criterio no es uniforme para todos los municipios, acá en Atacama solo se acepta microempresa familiar bajo la figura de persona natural y EIRL. Solamente esas dos aceptan como microempresa familiar. La SPA no. Acá No, no, por lo menos no, acá no. no, Sí. no. Acá tampoco, acá en Santiago Ah, tampoco. ya. Si escuchan, la chiquilla justamente estaba comentando que ella tenía una SPA y para formalizarle este negocio le están pidiendo que se convierta en microempresa familiar. Claro, porque la SPA significa sociedad por acciones y yo puedo iniciar sola, pero puedo involucrar a todas las personas que vayan apareciendo en el camino para agrandar mi negocio.
Y eso podría dar en el camino de la vida a que tú seas una sociedad anónima, ¿ya? Y las sociedades anónimas tienen una estructura legal y tributaria más rigurosa desde los cumplimientos. O sea, todos tienen que cumplir, pero cuando me refiero al cumplimiento, tienen que tener, por ejemplo, contabilidad completa, ¿ya? Todo. En cambio, una microempresa puede tener contabilidad simplificada y eso significa que si estás vendiendo un producto o un servicio, podrías llevar un libro de ingresos y egresos y o el libro de compras y ventas, ¿ya? No necesitas llevar balance general, estados de resultados. A ver, esto es un paréntesis. Cuando yo digo no necesitas llevar, es para fines tributarios, ¿ya? Los fines tributarios se relacionan absolutamente con el servicio de impuestos internos. Sin embargo, para que nosotros como emprendedores tengamos un mejor negocio, una mejor orientación para la toma de decisiones, nuestras decisiones, si seguimos creciendo, si seguimos a cabo con el negocio, si bajamos los servicios, etcétera, uno requiere también tener una contabilidad, ¿ya? Porque la contabilidad es una tremenda herramienta para tomar decisiones, porque ahí se involucran todos los elementos que tenemos, desde lo que tengo, lo que debo, cómo vendo, cuánto me está generando de utilidad, ¿ya? Pero el beneficio tributario que otorga el Servicio de Impuestos Internos es que para las microempresas tenga contabilidad simplificada, ¿sí? Que por supuesto que con la contabilidad simplificada, desde el punto de vista, desde lo que compro y lo que vendo, quedo un poquito, comillas, cojo para tomar decisiones, porque hay más elementos que yo debo involucrar en mi emprendimiento, como por ejemplo, si arriendo, la mano de obra, cuánto sueldo o dinero quiero tener yo como dueño de ese negocio, son cosas que tenemos que saber, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto, Nancy. Ahora la consulta mía es, si tú, por ejemplo, en tu casa habilitas dos sectores, uno para comida rápida y otro para almacén, ya separado. Tú puedes tener, según la ley, tú puedes tener, eh, ahí en este caso, dos certificados de microempresa familiar que te dé la municipalidad. Mira, yo puedo tener todos los giros comerciales que quiera cuando los informo, pero sin embargo, aquí hay un impedimento que no es por el servicio, es por el Ceremi de Salud. Tú para vender comidas tienes que tener muchos más protocolos. ¿Por qué? Porque te exigen, el servicio te puede autorizar, pero el Ceremi no te va a dar la pasada hasta que tú cumplas con el reglamento sanitario, que te piden tener, por ejemplo, murallas con azulejo, mesones con acero inoxidable, pisos lavables, espacios libres, cocinas con ventilación. Las exigencias son mucho más. Ahí vas a encontrar Ya, un tope, entiendo. ¿ya? Pero ¿el municipio te podría dar dos certificados para microempresa? Lo ¿A que la pasa es misma que, persona? ¿A es que la distintos? actividad económica, tú dices que dos personas distintas tengan el mismo negocio en el espacio. No, 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 no. Tú, Que te den, que el municipio te pueda otorgar dos certificados de microempresa, una con un giro comida y otro con giro almacén en el mismo lugar. ¿Por qué lo pero en la pregunto? misma Porque persona. es la misma persona. Mira, te explico. Yo tengo una conocida que tiene un giro ella empezó con un giro de venta de telas. Después vendía tela, después aprendió a coser y ya no solo vende tela, sino que hace manteles, delantales u otros. Después se dio cuenta que, porque esta persona vive en los Andes, se dio cuenta que en las temporadas hay muchos pequeños comerciantes que venden lechugas, duranos, frutas. Entonces, ¿qué hizo? ¿O qué hicimos? Uno hace lo relevante y lo importante para el servicio de impuestos internos es que tú señales todo lo que quieres hacer. Tú puedes tener 9 giros comerciales y como 5 giros que serían de segunda línea, pero que lo informe. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un giro comercial que dice venta de telas, comercialización de telas,
servicios de mano de obra de delantales y también vendo lechuga, poroto, lentejas, garbanzo. La misma persona, ¿ya? Por lo tanto, tú puedes tener declaradas distintas actividades comerciales, ¿ya? Cuando uno hace el inicio de actividades o la ampliación del giro ante el Servicio de Impuestos Internos, da a conocer todas estas distintas actividades, lo declara, ¿ya? El declarar significa, para el servicio, tiene carácter de declaración jurada, que estoy diciendo la verdad. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos, evidentemente, como es la venta de productos, está feliz de la vida esperando a final de mes que tú hagas tu contabilidad para que le pagues y enteres en arcas fiscales el 19% de IVA, ¿ya? Por lo tanto, transparentar la información es absolutamente correcto. Se puede hacer, se hace. Le acabo de comentar este caso, que la persona vende telas, hace delantales, vende lechuga, vende porotos y va cambiando de producto dependiendo de la estación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende? perfecto. Muchas gracias, Nancy. Sí, se entiende. Súper. A ver, ¿a quién tengo Tengo una aquí? consulta. Dígame, habló Karen. Ya, Karen. Mire, lo que pasa es que yo tengo una duda respecto a lo mismo, al tema tributario. ¿Qué pasa con las empresas consultoras? Ejemplo, una empresa consultora ya de gestión de proyectos. Tenía entendido que uno puede crear una SPA por acciones, pero tengo un conocido que quería crear una empresa de proyectos y le hicieron una SPA, pero después le dijeron en el Servicio de Impuestos Internos que tenía que cambiarse a una EIRL. Entonces, sí, de responsabilidad limitada, disculpe. Entonces, ahí tengo la duda, porque varios emprendedores quieren hacer las cosas y quizás las hacen mal y al final es un gasto de dinero innecesario. Entonces, esa duda es que yo tengo. Mira, lo primero que uno en general hace es hacer la estructura legal antes de informarse, ¿ya? La primera información es que yo acudo voluntariamente al Servicio de Impuestos Internos a pedir una orientación y manifiesto qué es lo que quiero hacer, ¿ya? ¿Por qué acá las empresas de asesoría te dicen que hagas una EIRL? Porque asesorías de proyectos significa que predomina el intelecto. Por lo tanto, el intelecto, cuando tú haces un proyecto desarrollado con tus manitos y con tu cabeza, no paga IVA, ¿ya? Pero sí paga, no paga IVA mes a mes, pero sí paga impuesto anual a la renta por los ingresos y utilidades que te generó ese servicio, ¿sí? Por lo tanto, en una SPA, cuando es servicio de proyecto, uno dice no va a convocar. Para que lo entendamos, la SPA tiene por finalidad pensar que vamos a ir creciendo en la empresa y vamos a ir convocando nuevos socios accionistas, ¿ya? No significa que voy a crecer desmedidamente y voy a contratar, no. Significa que van a ingresar a mi negocio otras personas, ¿ya? Bajo la estructura de una consultora EIRL, significa que tú eres la dueña de esa EIRL y tú puedes contratar mano de obra de otros profesionales para que te desarrollen y te apoyen en el proyecto. Por lo tanto, desde esa línea de acción, cuando tú lo haces, vas a pedirle al que te hace el proyecto una boleta de honorarios, una factura que va a ser un gasto. Esos gastos se tienen que ir reflejando y guardando porque cuando llegue el año comercial y te pidan pagar el impuesto anual a la renta, la ley lo que dice que lo que paga impuestos son la utilidad que te generó ese negocio. Por lo tanto, uno va a decir, cobré por este proyecto 5 millones, pero para generar y hacer el proyecto tuve que pagarle a 3 profesionales y ese costo monetario son 2 millones. Y mi mano de obra vale 1 millón, ahí tenemos 3 millones. Entonces lo que dice la ley, cobraste 5 millones,
pero tu servicio te generó una utilidad de 2 millones. Por lo tanto, tú le pagas por 2 millones, no por 5. ¿Sí? Por eso te piden que sea una EIRL. ¿Estamos? Ah, pero ¿Sí? igual he visto que algunos contribuyentes, ejemplo ya, gestión de proyectos de construcción, SPA. Entonces ahí yo pensé que sí se podía una SPA con gestión de proyectos. Porque aquí tenemos dos conceptos. No basta poner lo que estamos hablando, el nombre, porque si yo digo solo gestión de proyectos desde la asesoría donde predomina el intelecto, porque yo podría poner servicios de asesorías en proyectos y ejecución, ¿ya? En la ejecución, ¿qué tipo de proyecto? Dame un ejemplo, en este caso. ¿Qué De tipo de- proyecto a postular, nacional e Ah, internacional. ustedes son gestión de proyectos para postular a proyectos, pero ¿ustedes asesoran a personas a que postule a proyectos? ¿O ustedes Claro, postulan a sí, los sería así como proyectos? servicio de asesoría. Ya. Por Sí, eso le dicen una EIR, más bien dicho, más que EIRL, la figura legal sería responsabilidad limitada. ¿Ya? exacto. Sí. Sería asesorías en proyectos Juanito limitada. Esa sería la estructura legal correcta, ¿ya? Una limitada. ¿Por qué? Porque ahí se acotan las personas que van a intervenir. Y como te explico, en las asesorías que se otorgan predomina el intelecto y el intelecto no puede gravar IVA, ¿ya? Pero sí podemos llevar el control de todos los costos y gastos. Sí, yo ahí te sugiero que Perfecto. hagan una empresa que sería asesoría, y le podías poner, de hecho, asesorías e inversiones, o estoy inventando, asesorías e inversiones Juanito Limitada. ¿Por qué? Porque la palabra inversiones te permite que con el recurso monetario que vas obteniendo, si vas generando utilidades, tú te puedas comprar, por ejemplo, una oficina, ¿ya? Ya, Entonces va a entrar dentro del giro, ¿ya? ya. Oh, qué Sí, buena. Me sí, dejó ahí sí, más clara. sí, sí. Esa sería la figura, ¿ya? Es que estoy pensando también mientras me hacen las consultas en algunos clientes que tengo. Yo tengo uno que justamente se dedica, porque este personaje es arquitecto y se dedica a asesorar proyectos, diseño. Entonces, él tiene asesorías e inversiones y su apellido limitada, ¿ya? Por lo tanto, él hace el proyecto capacidad intelectual, pero también dice, y él tiene dos giros, uno que es exento de IVA cuando hace el proyecto, intelecto, y pone y levantamiento y ejecución de proyecto. Por ejemplo, como arquitecto, si le piden que diseñe en un plano una casa, eso no paga IVA. Pero si después le aprueban el proyecto y él va a ejecutar la construcción, eso sí paga IVA, ¿ya? Entonces, él tiene los dos giros y lo único que se hace es tener facturas exentas de IVA y facturas afectas a IVA, dependiendo de la ocasión. Cuando te hago el proyecto, le pongo al inicio asesorías del proyecto, no predomina el intelecto, no paga IVA. Cuando voy a ejecutar la obra, le pongo ejecución de la obra, eso sí paga IVA. Y las facturas van en paralelo, nunca se juntan. La factura exenta empieza del 1 al infinito y la afecta IVA también del 1 al infinito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Súper. Sí se Tengo entiende. ahí, súper. Tengo a Mariela, tengo a Julia. ¿Quién levanta la voz primero? ¿Aló? ¿Julia? Hola, Yo soy Mariela, ya. Julia. Julia. Ya, Julia, de Curicó. Sí, ya. Mire, mi consulta es, ¿en qué sistema o categoría tributaria los comerciantes de la calle tienen que, a ver, le cuento, yo soy comerciante de acá de Curicó y pago un permiso municipal
con renta presunta, ¿ya? Sí, Ahora me van a pedir por la ley nueva esa que de la... transferencia. Sí, es por esa ley. Entonces, ¿en qué sistema de categoría o tributaria tendríamos que hacerlo nosotros? ¿Cuál es el decreto? No sé, No, ¿cómo? esto porque una cosa es el permiso municipal por renta presunta. Miren, para que todo lo entiendo, Julia acaba de decir renta presunta. Renta se relaciona con los ingresos y presunto lo definió la ley como a todos los pequeños comerciantes que no tenemos cómo medirle lo que venden diariamente porque puede ser temporal, puede ser fortuito, como delante decía Irina, sus temporadas son en el verano. Entonces, ahí la ley otorga el concepto de renta o ingresos presuntos, ¿ya? Pero esa, ¿qué Que ley? se ¿Qué número de ley es? Mire, aquí en Chile, de ahí yo voy a levantar la presentación para contextualizarlo desde lo legal. La ley que define el pago de impuestos en Chile fuerte es la ley número 825, que es la ley de IVA, ¿ya? Que dice quiénes deben pagar IVA y por qué. Y luego tenemos la ley de rentas, que son los ingresos, que es la ley número 824, ¿ya? Es nombre y apellido, ley de IVA número 825, ley de rentas número 824, ¿ya? Esta ley está respaldada y publicada en el Diario Oficial desde el año 1974 y es la Biblia que tiene el Servicio de Impuestos Internos para regular todas las actividades de distinta índole de todo el mundo de los negocios y los comerciantes y los pequeños y los grandes. Es una sola, para Ya, los ingresos pero y para los impuestos de IVA, ¿ya? ya, la ley que ahora pusieron, ¿qué ley es? ¿Esa es la de la transferencia? La 21.100 algo, no recuerdo en este minuto el ciento algo, pero es la ley de transferencia que tiene la siguiente finalidad, chiquillos. ¿Qué dijo el servicio? A ver, me voy a retroceder en la historia para que lo comprendan, ¿ya? Porque siempre el mundo dice, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? ¿Ya? El país, Chile, es como una casa, ¿ya? Donde cuando nosotros somos pequeños, nuestros padres se entiende que nos tienen que cuidar y proteger. Por lo tanto, cuando nosotros somos pequeños, el Estado nos protege. Pero en la medida que vamos creciendo, espera que todos los habitantes del país, con domicilio y residencia en el país, empiecen a aportar a esta gran casa. ¿Por qué? Desde la base más pequeña, esta obligación está establecida en la Constitución Política de la República, que dice que es misión del Estado satisfacer el bien común, es decir, trabajo, vivienda, salud, educación, etcétera. Pero a esta gran casa no le da. Por lo tanto, la Constitución dice que cada presidente, desde todos los tiempos, debe buscar la manera de conseguir un recurso monetario que le permita levantar al país. Y desde ahí que nació el impuesto IVA, que hoy es el 19%, ¿ya? Que también se conoce impuesto indirecto. ¿Por qué se llama impuesto indirecto? Porque nadie nos preguntó si lo queríamos pagar, ¿ya? Lo pagamos siempre el 19% por los servicios. Y alguien me podría decir, ¿siempre es el 19%? No, porque por ahí por el año 2000 era 16,5. Ha ido subiendo. El que tiene la facultad de subir el IVA es el presidente de la República, pero ningún presidente en los últimos años lo ha subido porque evidentemente un 19% no es poco y los sueldos en Chile no suben en esa dimensión. Entonces, se ha mantenido permanente, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que saber. Pero desde el año 74 que existen las leyes, las que le mencioné anteriormente, que son los cumplimientos tributarios. Y esos son como Biblia, y como Biblia tienen carácter de fatal. ¿Qué quiere decir fatal? Que si yo me mantengo al apego de lo que dicen las leyes, siempre voy a lograr ser exitoso en mi negocio o emprendimiento. Por lo tanto, si me salgo de esa línea,
voy a estar sometido a lo que dice la ley, que son sanciones monetarias y sanciones corporales, que es cárcel, ¿ya? Evidentemente, los que cometen fraude con mala intención, esos terminan presos, pero la sanción monetaria es bastante dura también, porque la ley dice, si tú cometes una infracción, te puedo cobrar una UTM, que hoy día son como 65.000 pesos, o te puedo cobrar 1000 veces el monto que me quisiste estafar, ¿ya? Por eso está muy escrita esa norma, de manera que nosotros lo hagamos bien. ¿Estamos? Entonces, aquí nosotros tenemos que ir como entendiendo el porqué de estos aspectos tributarios. En las categorías de los comerciantes tenemos pequeños artesanos y la ley dice, ve al servicio e inscríbete como pequeño artesano, por lo tanto, el servicio te va a cobrar un monto que puede ser el 3% de un ingreso presunto. Y ahí la ley te va a pedir que tengas un registro de un libro caja de ingresos y egresos para que tú indiques qué materias primas compras para hacer tus artesanías y cuánto vendes. Y te saca un promedio y te hace que pagues una vez al año un 10% de ese promedio, ¿ya? Eso es renta presunta. El mejor ejemplo para la renta presunta son los taxis colectivos, ¿ya? El servicio no tiene cómo medir cuántos pasajeros se subieron al auto. Por lo tanto, dice, no tengo cómo hacerte pagar impuestos. Por lo tanto, buscó una norma y la medida es, vas a pagar todos los años el 10% del avalúo fiscal de tu auto. Evidentemente, cuando yo tengo un auto 0 kilómetros, vale un precio y en la medida que va pasando el tiempo, va perdiendo valor. Entonces, el avalúo fiscal siempre es considerablemente más bajo que el comercial. Entonces, lo que hace la ley, te pide el avalúo fiscal, que uno lo saca en el conservador de bienes y te cobra el 10% de eso. En el caso de los pequeños artesanos, un movimiento de lo que ustedes tienen registrado para sacar un promedio de ventas, ¿ya? Por supuesto que lo que no tiene manera de fiscalizar, porque no es una actividad comercial acreditada, son el negocio ambulante. Bajo esa línea de acción, el ambulante no existe para la ley, ¿ya? Por lo tanto, acá en Santiago, un par de años atrás, lo que hizo el municipio es tomar la evidencia de las personas que vendían ambulantes. Entonces, como evidencia dijo, ¿qué vende usted? Yo vendo según la temporada. No sé, en el verano vendo helado y en el invierno vendo calcetines y guantes. Pero vendo hace 10 años aquí. Y dijo, ¿y dónde vende? En esta calle. Y dijo, ¿y hay alguien que lo conozca? Sí. Mire, ese negocio, yo en el invierno voy a buscar el señor de ese negocio establecido, me da agüita caliente para tomarme un café o me presta el baño. Y lo que hizo, les pasó estos carritos que dice Municipalidad de Santiago, para que ahí tengan su emprendimiento como pequeños artesanos, ¿ya? Eso es formal, pero la calle no. La calle Ya, no pero tiene evidencia, ¿ya? yo pago un permiso municipal, ¿ya? Perfecto, Pago un perfecto. permiso municipal. Hace 10 años, entonces, este permiso municipal, yo pago casi 30.000 pesos mensuales. Sí, porque Y es como media UTM. Los permisos municipales están en razón del valor de la UTM, ¿ya? Que es como pero 30.000 pesos la media. pero ahora nos dijeron que nosotros a partir del 1 de mayo tenemos que ir a impuesto interno y acogerlo a la ley de transferencia, O ¿ya? sea, más que la ley de transferencias, es ¿Mm? reconocer ante el Servicio de Impuestos Internos que usted tiene un permiso municipal para que ingrese tributariamente en la categoría de pequeños contribuyentes artesanos, ¿ya? Que el nivel de exigencia es menor, ¿ya? Pero queda Ya, y formalizado. ¿Por esa ley, qué? pero Porque cuando a usted, mire, espere,
cuando usted la formaliza el servicio, le va a dar un RUT que puede ser el mismo suyo, pero con la categoría de comerciante. Por lo tanto, cada vez que a usted le transfieran o que alguien le pague en la maquinita, va a quedar demostrado fidedignamente que usted tiene un ingreso. Entonces, el servicio no va a tener que andar adivinando si usted vendió 10, 20 o 100, porque cuando le hacen transferencia, va a revisar cuántas transferencias tiene y va a decir, usted vendió en el mes, supongamos 500.000 pesos, ¿ya? Pero no le va a cobrar el impuesto por 500.000 pesos, porque una cosa es lo que vendo y otro es cuánto me cuestan a mí las mercaderías que vendo. ¿Se entiende? Sí. Y pagan, y también le va a cobrar un impuesto presunto. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Sí, sí, lo entiendo. Eso Sí, sí, hay Lo que, una, un ejemplo, hay una ley, porque no, yo por lo menos estoy súper nerviosa porque estoy esperando el 1 de mayo, en la cual tengo que ir para allá y tengo que ir al impuesto interno. Bueno, nosotros ya estamos con impuesto interno porque en una oportunidad se mandó cuando recibimos esa plata de 1 millón, de esa de la pandemia, 1.200.000 las mujeres, ¿se acuerdan? ya, sí, Ahí, nosotros estamos registrando impuesto interno, pero como renta presunta, ¿ya? Entonces, ahora perfecto. aquí, ya, ahora se supone que supongamos que yo venda 500.000 pesos. Esos 500.000 pesos, ¿cuánto es lo que yo voy a tener que pagar de IVA? ¿Qué vende usted? Ropa, calceta, lo que es temporada. Ya, es un producto, por eso le preguntaba, porque los bienes físicos pagan IVA. Entonces, mire, aquí hay un ejercicio, yo voy a levantar ahora, voy a atender a las personas y voy a levantar mi presentación con un ejercicio pequeñito que yo hice para que lo entiendan, porque si usted me dice yo vendo 500.000 pesos, desde cero, yo le tendría que decir que usted por los 500.000 pesos tendría que pagar 95.000 pesos de IVA, ¿ya? Pero, sin embargo, usted la ropa que vende no se la regalan, ¿cierto? La compro. La compra. Por lo Sí, tanto, al formalizarse ante el Servicio de Impuestos Internos, usted va a tener derecho a comprar con factura. Ya. ya, Supongamos que usted vendió 500.000 pesos en el mes, ¿cierto? ya, Que dijimos que el IVA era 95.000. Pero sí, imaginemos que usted compró por 300.000 pesos esa ropa, sí, ¿ya? El IVA de 300.000 son 57.000 pesos. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Qué ley? La ley 825. Usted, comerciante, tiene el beneficio de, antes de pagarme el IVA, hacer una resta. Decir, IVA por pagar 95.000 pesos, que era el IVA de las ventas, el IVA sí, de las compras, 57.000 pesos. Por lo tanto, antes de pagar, haga una resta. IVA de las ventas menos el IVA de las compras, lo resta y en vez de pagar 95.000 pesos, usted pagaría solamente 38.000 pesos. ¿Me ya, entiende? sí, Porque ese es el beneficio de la formalización, que usted debe y puede rebajar el IVA de las compras, pero siempre que haya comprado con facturas, sí, ¿ya? Entonces, ahí usted va neteando lo que le ocurre. Sí, ya, es bastante atractivo porque yo rebajo. Es más, sí, podría ser que usted tuvo una oportunidad de compra y en un mes compró más de lo que vendió. Por lo tanto, en ese mes usted no paga IVA. ¿Ya? ya, ya, Sí. Entonces, aquí hay que ir como buscando cuál es el origen para que entendamos que lejos, cuando nos formalizamos, tenemos más beneficios que cosas negativas, ¿ya? sí, Así que ya, pero eso lo tengo que también llevar con una contadora, un libro de compra, de venta, de todo eso.
los pequeños contribuyentes no tienen la obligación de tener contabilidad completa. Le podrían exigir solamente llevar el registro de compras y ventas, ¿ya? Pero hay muchas cosas que hoy día con la tecnología, con la página del servicio, uno podría ir aprendiendo, pero también por hacerle una contabilidad simple, la contadora debiera no cobrarle un monto elevado. Ah, ¿Ya? ya. O sea, ¿a qué me Ya. refiero con monto elevada? Yo ayer hablaba justamente con una contadora y me dijo, no, cuando es un movimiento de pequeños contribuyentes, yo cobro 25.000 pesos mensuales o 30. ¿Eso es Ya. mucho, eso es mucho adecuado? ¿Cómo lo encuentran ustedes? No, sí está bien dentro de todo. Lo que pasa que ella, además, la contadora me decía, yo oriento al contribuyente cuando no sabe porque hoy día está todo en línea. Y ahí le pregunté, ¿cuánto cobra? No, me dijo, porque la idea también es ayudar. Por supuesto que hay que buscarse contadores que sean como éticos y buenas personas. No vamos a Oh, buscar uno que nos quiera estafar como todo en la vida. Entonces me sí, dijo, no, yo cobro, esto fue ayer, ¿ah? 25.000 ya, o 30.000 pesos mensuales, ¿ya? No es un monto que sea ya, desorbitado para el pequeño contribuyente, ¿ya? ya. Oh, y ya, muchas gracias, Ya, señorita. súper. Mire, la ley de las transferencias es la 21.713. Ahí dice, esta ley se dicta para asegurar el cumplimiento tributario, con la finalidad de buscar un pacto de crecimiento país. 21.713. ¿Ya? Lo que pasa, chiquillos y chiquillas, para que lo entiendan, la ley lo que hizo fue revisar las transferencias y dice lo siguiente, para que tenga sentido, nadie en la vida le anda haciendo transferencias a alguien por buena persona. Entonces ahí vinieron las preguntas. Ah, pero si yo soy buena persona y le transfiero a mi sobrino todos los meses una mesada, le regalo 30.000 pesos, ¿tengo que pagar IVA o impuesto por eso? Y la ley dice no, porque tú haces una transferencia que es un beneficio a alguien, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo veo que tú tienes 50 y más transferencias? ¿Significa que hay 50 y más personas que te quieren tanto que te regalan plata? Entonces la ley dice, yo ahí presumo que tú estás vendiendo algo. Y como estás vendiendo algo, un servicio o un producto, debes formalizarte para someterte a lo que indica la ley. ¿Se entiende? Para que entendamos el sentido de la ley. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, se entiende, Tengo, se entiende. súper, estupendo. Tengo a Luis, a Benito, por ahí. ¿Quién levanta la voz? Ya, Sí, buenas. Hola. Quería consultar sobre el tema de los giros. Yo tengo la intención de colocar una SPA, pero no sé si me conviene colocar varios giros o solamente un giro y después irlo agregando poco a poco. Si eso va a repercutir en cuanto a los cobros de lo que es la patente municipal o si inflige un gasto extra al modificar la escritura en empresa en un día. Ya. Muy buena pregunta, Benito. Te felicito. Primero, cuando uno inicia una actividad comercial, lo importante es hacer, primero, antes, pensar qué voy a hacer, qué voy a vender, a quién le voy a vender, a qué segmento de personas. Y por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos, si ustedes googlean y ponen código de actividad económica del Servicio de Impuestos Internos, se van a sorprender de la cantidad de códigos que tiene, porque el servicio tiene tantos códigos de actividad como vayan naciendo en la vida. Por lo tanto, si yo creo, pensemos en el ejemplo que les di, esta persona que yo conozco tiene venta de telas, mano de obra para ejecutar y hacer delantales, sábanas, cortinas, vende lechuga, poroto, garbanzo, cosa que uno dice no se parecen,
Claro, primero, cuando uno hace el inicio de actividades con una estructura legal, la idea es que en ese minuto piense todo lo que podría hacer de negocio. ¿Para qué? Para no estar modificando, porque las modificaciones, dependiendo de la escritura, claro que tienen un costo monetario. Entonces, yo tengo que pensar todo lo que quisiera hacer antes de, y no tiene un impacto monetario futuro, porque la ley 824, que es la ley de renta, dice que tú vas a pagar impuestos, pero solamente por las utilidades que te genera el negocio. Y ahí uno se pregunta, ¿y si no vendo nada, no pagas nada? Si en vez de tener utilidad tuve pérdida, no pagas nada, ¿ya? ¿Qué quieres hacer tú, Benito? ¿Qué quieres vender o hacer? Yo quiero hacer servicio de reparación de equipos electrónicos. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Entonces, yo ya presto algunos servicios, voy, por ejemplo, a un par de clínicas, reparo un par de equipos y me regreso a mi domicilio. Ya, ese ¿Ya? es lo que estoy haciendo y quiero irlo formalizando, pero, por ejemplo, en este momento solamente hago una, digamos, una pequeña gama de equipos y tal vez más adelante quisiera, eh, como decía otra persona, dar una asesoría, una consultoría, agregar ese tipo de actividad. Claro, porque uno puede tener el servicio de mantención de equipos. ¿Equipos de qué línea? Porque uno podría decir, existe el giro en el servicio que dice mantención de equipos computacionales, mantención de equipos electrónicos. ¿Qué tipo de equipo? Electrónico. ¿De qué, como qué tipo? Electrónicos, Ya. ultrasonido, radiofrecuencias, Ah, ese tipo son de... equipos de electrónicos para línea de la salud. Sí, Ya, eso es importante porque el servicio diferencia lo que son equipos computacionales, equipos de refrigeración, equipos de aire acondicionado, equipos de salud, los diferencia, ¿ya? ya, Entonces, eso está en un código, no es difícil, porque existe un código que dice mantención de equipos de área de salud y uno va buscando. Por lo tanto, si tú quieres ir ampliando ese giro en otros tipos de rubros, el día que tú hagas tu estructura legal, ahí antes piensa todo lo que vas a poner, todo lo que podrías hacer y lo implementas en ese inicio de actividades, en una sola escritura. En una sociedad en un día empiezas a poner todo lo que vas a hacer. ¿Ya? Sí, se hace. ya. Eso, a medida que tenga, entre comillas, más giros, más va a ser el costo de la patente o va a ser el mismo. No, la patente tiene un giro asociado a tus ventas y los impuestos anuales a la renta también están asociados a los ingresos. No hay un número que sea arbitrario, ¿ya? La patente dice para estos giros va a tener, por ejemplo, un porcentaje de sus ingresos o media UTM, que son la media UTM semestral, hoy día son aproximadamente como 30.000 pesos, ¿ya? Eso es la Ya, patente municipal, a diferencia del Servicio de Impuestos Internos, que nunca te va a cobrar algo que no corresponda porque solo cobra por las utilidades que te genera tu negocio. Tú puedes tener 100 giros, pero si no vendiste nada en el año, no te va a cobrar nada, ¿ya? ¿Estamos? ya. ¿Y Súper. cómo se hace también el tema de las contrataciones y cómo entra en lo que es la reducción de beneficios o utilidades? Aquí, si me dan un tiempito, les voy a mostrar el ejercicio. Mire, espérenme un segundo, me espera un ratito Luis, Julia y Catalina, para que yo levante la presentación y me dicen si la están viendo. Espérenme un segundo.
¿La ven? Sí, Sí, se ve. Ya, sí se ya. ve. Sí se ve. Perfecto. Voy a ir mostrando. Aquí tenemos qué son los cumplimientos tributarios, qué sabemos de ellos, que se relaciona con lo que hemos ido conversando, ¿ya? Luego tenemos acá cuáles son los aspectos legales. De estos aspectos legales tenemos, como dije anteriormente, Ley 825 de IVA, Ley 824 de impuesto a la renta. Desde esa línea de acción aparece aquí, ¿ven? Ley de IVA 825. ¿Qué tenemos que saber? En el ejemplo que les di delante cuando alguien me preguntó, ¿tengo que pagar ese IVA? Yo pongo aquí, las ventas generan IVA débito fiscal, suma. Las compras generan IVA crédito fiscal, resta. Por lo tanto, el IVA, si en un mes el IVA de las ventas es mayor a las compras, hacemos la resta y tenemos IVA por pagar. Si en ese mismo IVA, en ese mismo mes, tenemos que el IVA de las ventas, es decir, el IVA débito fiscal, es menor a las compras, en ese mes no se paga IVA y por el contrario nos queda un remanente de IVA. ¿Qué significa remanente de IVA? Que en un mes, además, me podrían sobrar 20.000 pesos. Esos 20.000 pesos quedan registrados en la base del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, si este próximo mes tengo que pagar 30.000 pesos de IVA y como tengo un remanente de IVA ahorrado, la ley dice 30.000 menos los 20.000 que tienes ahorrado, solamente me debes 10.000. ¿Ya? Entonces, aquí les puse un ejemplo. Imaginamos en un mes súper poderoso. IVA de las ventas, 10 millones. IVA de las compras, 8 millones. Por diferencia, en ese mes tengo que pagar 2 millones. ¿Ya? Otro ejemplo. Tengo el IVA de las ventas, 20 millones. Acá en el primer ejemplo, el IVA de las ventas es mayor al IVA de las compras. Por lo tanto, me nace IVA por pagar. En el ejemplo 2, el IVA de las ventas es menor al IVA de las compras. Supongamos, vendí 20 millones y compré mercadería porque tuve una buena oportunidad en 30 millones. Por lo tanto, cuando hago la resta y digo 20 millones menos 30 millones, me da 10 millones positivo. Es decir, en ese mes no tengo que pagar IVA, ¿ya? Y ahí nace el concepto de remanente de IVA que me va a quedar para que lo pueda utilizar el próximo mes. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Chiquillas? Perfecto, Sí. se entiende bien. Ya, ahí tenemos el ejemplo. Por lo tanto, aquí, dentro de estas obligaciones básicas, lo que tenemos que saber es obligación básica, formulario número 29 de IVA, mensual. Aquí, este es el formulario que tenemos que llenar todos los meses, donde en un recuadro dice, cuéntame cuántas ventas hiciste en el mes con boleta o factura, pero identifica el IVA de las ventas. Y en otro recuadro se refiere al IVA de las compras. ¿Ya? Esto es mensual. ¿Qué tengo que saber de los plazos? Yo hago ventas, ejemplo, hoy día que estamos en marzo, yo hago ventas del 1 al 30 de marzo, ¿ya? Y este formulario lo presento o lo declaro ante el Servicio de Impuestos Internos desde el 1 al 20 de abril. ¿Estamos? Es mes desfasado. Vendo y compro en marzo y declaro del 1 al 20 de abril. Ahí aparece el primer plazo fatal. ¿Qué quiere decir? Como me dijeron, tú puedes pagar desde el 1 hasta el 20. Si yo pago el 21, me van a cobrar multas. ¿Ya? Porque la ley dice, te di plazo del 1 al 20, porque estás pagando el día 21.
¿Sí? Ahí tenemos la primera obligación tributaria. Después, la segunda obligación tributaria son los impuestos mensuales. Esto es formulario 22, que es lo que estamos a 10 días de empezar a vivir. Los impuestos anuales, se relacionan con el año comercial anterior. Nosotros tenemos desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024 todos los ejercicios comerciales, tanto de las personas naturales que trabajan con un sueldo, como de los comerciantes, emprendedores, grandes empresas. Todos tributan en este formulario 22. ¿Ya? Este proceso que vamos a comenzar a vivir se llama operación renta anual. Nosotros ahora vamos a empezar a vivir el año tributario 2025, que se relaciona con todos los ingresos que obtuvieron las personas y todos los contribuyentes comerciantes desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Este proceso está abierto durante todo el mes de abril, del 1 al 30 de abril. ¿Ya? Aquí es donde el servicio pregunta y aquí es donde lo que quiere hacer. Como quiere cobrar impuestos, quiere saber cuánto vendiste en tu negocio y de ahí nace la ley de transferencia, porque el servicio dice, yo necesito saber cuánta utilidad te generó tu negocio para que me pagues impuestos. Como tú eres un pequeño comerciante, va a pagar solamente el 10% de la utilidad que te generó tu negocio. Si tú eres una pyme, vas a pagar el 25% de la utilidad que te generó tu negocio. ¿Ya? O si tributas en razón de ingresos presuntos, podrías pagar el 3%. ¿Ya? Que es dependiendo de las situaciones. Pero esto es el control que quiere tener el servicio con el tema de las transferencias. Saber cuánto tú podrías aportar al país. ¿Estamos? Entonces, muy importante, formulario 29, impuestos mensuales, que se cierra el ejercicio en el 30 de marzo y se paga a mes desfasado. ¿Cuándo? Del 1 al 20 de abril o del 1 al 20 de mayo. Siempre 20 días siguientes al mes que estoy declarando. ¿Ya? Y el impuesto anual es una vez al año, pero se cierra el ejercicio comercial el 31 de diciembre y se abre el sistema del servicio de impuestos el 1 de abril hasta el 30 de abril, todo el mes. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Chiquillos. Profe, En yo unas tengo una charlas pregunta. están Escucho. enseñando todo el tema Sí, tributario y las martes. Dígame. mire, Como lo que tan pasa es que tengo una secretaria de educación, ¿ya? Y quiero A ver, espéreme un una, segundito. De nuevo porque no le escuché nada. ya. Lo que pasa es que yo tengo una CPA con giro comercial de educación, ¿ya? Y ahora quiero trabajar igual en paralelo con algo de venta de comida rápida, así como delivery, ¿ya? Y yo no sé si me conviene más crear una microempresa familiar, una MEF, una o pasante, ahí dice que cubre tanto, me Lo que dice don pasa Augusto, que con que, una pasante como dije Ay, anteriormente, genial. chiquillo, cuidado que alguien tiene el micrófono abierto. Ya, como dije anteriormente, la microempresa familiar y todo el tipo de estructura legal es posible, pero en el rubro alimentos, aunque sea delivery, tú tienes que, además de tener el cumplimiento con la municipalidad, con el Servicio de Impuestos Internos, tienes que tener una autorización del Ceremi de Salud. ¿Por qué? Porque la alimentación es más rigurosa. Te van a exigir que tengas un espacio con las condiciones. De hecho, si tú vas al Ceremi de Salud correspondiente donde vas a iniciar tu negocio, te van a entregar un formulario tipo que lo tienen y te dicen que para vender alimentos debes tener un espacio
que tenga murallas con azulejos, pisos con baldosa o azulejo, porque deben ser lavables. Los mesones deben ser de aluminio inoxidable. Te hacen más requerimientos, ¿ya? No es llegar que uno se ponga a cocinar en la cocina de su casa. No, ahí no te dan autorización, porque puede ser delivery, pero tú vas a elaborar los productos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, sí entiendo, profe. Ya. Por lo Sí, tanto, eso yo les pido por favor que no se pongan a hacer comidas antes sin cumplir y consultar en el Ceremi, porque es un paso extra a lo tributario. ¿Por qué? Porque sin duda están las condiciones sanitarias y además está la vida de las personas. Entonces, tienen que ellos resguardar que el producto que se van a comer cumpla con lo que dijo el Ceremi. ¿Ya? Claro, por ya, eso a la sí. gente le cuesta un poquito más el rubro alimenticio porque sale más caro, porque tienes que poner un espacio y ellos te van a fiscalizar el espacio. El Ceremi te va a ver dónde vas a cocinar y ellos que después que ven que se está cumpliendo te dan la autorización. De hecho, el Servicio de Impuesto Interno no te da permiso. Cuando se venden alimentos, el servicio dice, tenemos todo listo, me falta solamente la autorización del Ceremi para que pueda vender comidas. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe. Y otra cosa, el impuesto a Dígame. la renta es un 25%, ¿no? ¿O El depende impuesto a igual? depende. El impuesto a la renta para los pequeños contribuyentes puede ser del 10%, pero para el general de pymes es el 25%, ¿ya? Pero el 25% de la utilidad que te generó el negocio, no de lo que vendí, ¿ya? Eso es Sí, sí. súper importante que lo sepan, porque algunos dicen, oh, vendí 1.000.000, voy a tener que pagar impuestos por 1.000.000, o sea, voy a pagar 250.000 pesos. No, la pregunta es, cuando tú vendiste 1.000.000, se entiende que compraste productos para vender. Imaginemos que los productos te costaron 600.000 pesos. Por lo tanto, 1.000.000 menos 600.000 pesos, me queda 400.000 pesos de utilidad. Y a esa utilidad se le podría calcular el 25%, porque ahí viene otro ingrediente. Uno dice, pero sin embargo, yo que soy la dueña del negocio, me pago un sueldo por mi empresa. Por lo tanto, yo a los 400.000 pesos le saco 300.000 pesos todos los meses. Por lo tanto, la utilidad que te queda para pagarle impuesto a la renta anual son solo 100.000 pesos. Entonces ahí pagarías solo 25.000 pesos. ¿Se entiende? Nancy, Entonces, Sí, disculpa, sí. respecto de dígame. lo que estás hablando, eh, por ejemplo, yo ya tengo una pyme que he formalizado, arrendé un local, tengo un contrato de arriendo y este año me va a tocar mi primer impuesto anual del formulario 22. Entonces, yo me he topado con la siguiente situación, que claro, tengo ventas y tengo facturas de compra y claro, mes a mes relleno el formulario 29 y me da esa resta de la que tú hablas, pero ahora que viene el formulario 22, hay gastos que yo no he podido hacer parte de la estructura financiera de mi negocio. Por ejemplo, tengo un contrato de arriendo, pero la persona que me arrienda no me emite ningún comprobante. Cuando le pedí que por favor me diera algún comprobante, porque básicamente quiero tener alguna forma de que no todo lo que vendo se vea como que estoy nadando en dinero, porque pago un arriendo alto de 700.000 pesos, no tengo ningún comprobante de esos pagos, salvo las transferencias que le hago y el contrato que tengo con él. Entonces, a la hora de hacer este formulario número 20, Estamos con eso. Hoy día ¿sí? la ley dice, sí, estamos. Justo te iba a preguntar y me lo dijiste. Antes uno daba un comprobante de arriendo, un vale por, pero hoy día la ley dice, para que tú rebajes a la utilidad, porque eso es súper bien buena tu pregunta. Eso que me dices, tiene el formulario 29, las ventas, las compras, van a ser la utilidad, pero a esa utilidad le vamos a restar los gastos asociados al negocio. En este caso, arriendo multiplicado por 12 meses. Evidencia, te pediría el servicio, el contrato y la transferencia.
no es necesario nada más. Ahí tú demuestras que tú pagaste el arriendo. ¿Ya? Disculpa, cuando yo relleno este formulario, ¿la evidencia se junta en el minuto o es una segunda etapa en la que tengo que No se, adjuntar no se adjunta nada, no se adjunta nada porque ese formulario solo acepta números, ¿ya? Ya. Lo que pasa que en una fiscalización te podrían eventualmente llamarte y decir, usted puso aquí que paga, supongamos, 500.000 pesos mensuales de arriendo. 500.000 pesos mensuales por 12 meses son 6 millones. Usted está restando 6 millones. Me muestra el contrato de arriendo y las transferencias. En ese minuto ahí tú muestras. Antes no. Ya. Perfecto. Puede que Oye, nunca y en te llamen. Puede que la nunca misma te llamen. claro, ¿Sí? puede ser. Ya. En la Ojo, línea de- ahí, mira, ¿cuál es tu emprendimiento? Yo tengo una panadería. Ya. Tú tienes una Mi- panadería, por lo tanto, ¿y quién hace el pancito? Mi pololo, yo y mi hermana. Mi pololo es chef, Ya. yo aprendí y mi hermana era administradora de empresa, pero le gusta más hacer pancito. Ya, por lo tanto, ahí hay otro costo para restar a esto, porque en este formulario 22 hay un ítem que se llama remuneraciones. La pregunta es, porque yo no creo que todo el pololo de la hermana hagan el pancito gratis, pues, algo ganan de ello, ¿no? Claro, pero Sí. ese es el otro tema. ¿Qué sucede? Yo llevo como, no sé, fui a finales del año al centro de negocios de Cercotec de Antofagasta para que me orientaran en el tema jurídico porque estamos como con bien cerrados en los márgenes de dinero, entonces como que estar pagándole al abogado para que me escriture un contrato no era opción, así que recurrí al centro de negocios y ellos me han estado ayudando en el tema de eso, pero yo no tengo ningún contrato, pero sí yo tengo, no, ya está mi pololo, está mi hermana, estoy yo, y después tengo a 2 personas más part-time, a todos yo les estoy pagando así en negro, y no, recién estoy como en el proceso de resolver esa situación con mi asesor, pero ahora que Pucha, viene el tema me da pena que no sé qué estemos hacer. tan lejos, porque yo estoy en Santiago. ¿Sabes que hacer un contrato de trabajo es tan fácil? Tan fácil, mira, tan fácil como que tú Profesora Nancy, googleas. disculpe que la moleste, estamos justo en la Sí, horita para que responda la última súper, pregunta. súper. Gracias. Gracias, Nicolás, que tengo por atrás un personaje que me va a cortar la conexión. Miren, Ya. ingresa a la página de la Dirección del Trabajo y busca modelos de contrato de trabajo. Te lo entregan Ya. listo, tú lo descargas en Word y tú lo empiezas a llenar, porque es la única evidencia que tú puedes hacer para rebajar impuestos, que tú demuestres que esta persona tiene contrato, pero además que le pagan las cotizaciones previsionales. Pero de aquí al pasado ya no puedo hacer nada, ¿cierto? Ya No, aparece como dinero que no, simplemente... no, porque no hubo nada. Y al ayudante tampoco le tienes nada, ni una boleta de honorarios, nada. Nada, porque son puros amigos, si están ayudándome a parar la pyme. Ya, mira, claro, porque la ley te exige que tú demuestres algo. La boleta de honorario también es súper fácil, muy fácil. Bueno, yo te motivo para que vayas al centro de negocio y que digas que te enseñen, para que tú le digas a las personas que por último te emitan una boleta de honorario para justificar el gasto. Porque lo que dice la ley 824, tú nunca vas a pagar impuestos por los gastos, pero tiene que ser fidedigno y comprobable. Por lo tanto, una boleta de honorarios, un contrato de trabajo con las cotizaciones previsionales bien hechas, resulta. ¿Ya? ¿Estamos? Claro, Cómprame algo para pero comer. eso no es retroactivo. Si es cotización, No, ese es para no atrás. es retroactivo. No. O sea, pudo ser retroactivo, si Ok, soy muchas honesta. Mira, como contadora te puedo decir que pudo ser retroactivo, pero todo lo retroactivo puede ser hasta el 31 de diciembre, porque estamos en el año para hacer las cosas, que es el año comercial. Ahora ya estamos esto pudo ser hasta el 31 de diciembre del año 2024. Ahora ya no. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias, Súper, muchas gracias. súper. Mi consulta, Dígame. quería hacer 3, no sé si es posible. Lo que pasa es que cuando usted habló en un momento a una de las que está indicando cuando se genera remanente de crédito fiscal,
Pasa que tengo un amigo que hizo la declaración de enero, que tenía remanente fiscal, pero al momento cuando él hizo ya la declaración, el resumen le apareció en cero. Los datos le apareció en cero. Entonces, después Impuesto Interno lo llamó diciendo que tenían que rectificar el IVA, Sí. pero él había hecho el llenado correctamente. Lo Llenado que pasa, claro, cuando uno hace el llenado correctamente, siempre es súper prudente que uno le saque una fotito, una pantalla, porque evidentemente nosotros estamos hablando de una base de datos que puede eventualmente tener un error que le puede haber pasado. Ahora, la rectificación, cuando uno lo hace porque le aparece todo en cero, es un hecho económico que la ley lo acepta. Siempre si es humano equivocarse. Por lo tanto, lo podemos hacer. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer? Ahí mismo, cuando ingresa a la página del Servicio de Impuestos Internos a la declaración de IVA, tiene que poner rectificar y toma los datos del formulario de lo que él realmente iba a anotar y lo vuelve a enviar. ¿Ya? claro, claro, Sí, ya. no es difícil. No, sí, más que todo eso me llamó la atención porque llenó los datos según lo que él había generado las ventas y las boletas que había emitido y las facturas de compra que había Claro, solicitado. Entonces, igual súper. fue algo que inesperado. Claro, por eso siempre recuerdo, acuérdese que cuando además, mire, fue inesperado, pero también fue por desconocimiento, porque yo cuando mando el formulario 29, a los 3 segundos yo vuelvo a ingresar al mismo link del servicio y en vez de decir mandar formulario 29, pregunto consultar formulario 29 y te pregunta qué mes estás consultando. Y le digo este mes y me aparece un PDF con todo lo que yo mandé al tiro en la consulta del formulario. Entonces, lo que hizo esta persona solo lo mandó, no guardó el respaldo, porque él en Exactamente. ese respaldo te dice el día y la hora que lo mandaste y lo que mandaste. Entonces, uno podría tener la evidencia y decir, oh, lo mandé bien, mire, aquí está la evidencia, porque Claro, también existe la forma que él haya puesto número, pero al formulario no le haya dicho guardar datos y lo haya ya. enviado nomás. Se puede haber ido en blanco. ¿Ya? Mi, mi segunda consulta también, aprovechando, pasa que cuando tú compras ciertos productos y el proveedor no te quiere emitir facturas de compras ni boletas, hay una forma, yo estaba viendo en Impuesto Interno que hay una que se dice factura de compra electrónica. ¿Se puede hacer en caso de que... No, o eh, sea, primero, no existe legalmente ningún proveedor que se niegue y se pueda negar a emitirte la factura, ¿ya? Excepto que esté comprando en el mercado negro. Pero es que pasa que ujú, perdón, si yo voy a sí, un local que está establecido, que está formalizado, y le ujú, digo, necesito factura, me tiene que dar factura. No es voluntario emitir boleta factura. Por el contrario, la ley 825 dice que es obligación. ya. Pasa que tengo un conocido que es verdulero y cuando tiene que comprar, que es en La Vega, muchos le piden pago en efectivo y no le dan ni siquiera boleta. Claro, Entonces, pero no aquí, sabe. aquí, como dice el dicho, la culpa no es del chancho, sino que el que da el afrecho, porque él tiene que decir que él es un negocio establecido, por lo tanto necesita tener el comprobante de que le compró, la boleta o la factura. Evidentemente la boleta es para respaldar que compró. Ahora, ojo, si él paga con la tarjeta, y le dan el comprobante, ese papelito que nos dan, eso automáticamente está grabando el 19% de IVA. Eso le sirve Ya, como evidencia, pero no le sirve para rebajar IVA, porque lo único que ya, puede rebajar IVA es la factura. ¿Estamos? ya, ok. Ya, súper. Chiquillos, miren, el tiempo se nos hizo corto. Me encantó haber podido participar de este programa y ojalá tengamos otra instancia para que los pueda apoyar. Espero haber sido útil. Espero que hayan quedado satisfechos con la información que como profe traté de aterrizarla de la mejor manera para que vayan entendiendo. No me quise enfrascar en conceptos tan técnicos porque lo que queremos es aclarar dudas. Entonces, en razón de esto, los invito a que por favor
vayan al Servicio de Impuestos Internos, no le tengan miedo, no le tengan miedo, y pregunte y se asesoren. Libérense de ese prejuicio que el servicio está para maltratarnos solamente, ¿ya? Vayan a la municipalidad, hagan preguntas antes de tirarse a la piscina. ¿Estamos? Estamos. Súper. Muchas Un beso gracias para por todos. todo. Un beso Muchas para todos. gracias, profe. Ha sido un Muchas tremendo Muchísimas gracias. gracias, gusto, profesora. ¿ya?